Muy bien. Bueno, esta es alguna de la literatura que vamos a ver. ¿Sí? Y ahí ya la vamos a seguir. Hay algunos artículos también que les voy a enviar sobre las aplicaciones de redes de Petri, que las veamos. La mayoría de estos ya están disponibles en línea, entonces no hay mayor problema en conseguirlos. ¿Cuáles van a ser las políticas de evaluación? Espero hacer dos exámenes del curso, precisamente uno relacionado con lo que son autómatas, uno relacionado con lo que son redes de Petri, y a lo largo del curso vamos a tener entre 6 y 8 tareas. Entonces, cada examen le voy a dar un porcentaje del 30%, un peso del 30% en la calificación final, y las tareas, el promedio, va a tener un peso del 40%. No sé si tengan alguna duda en esta parte. No, profesor, todo muy claro. ¿No? Bueno. A ver. Déjame ver. Cursos set. Petri. Muy bien. Bueno. Vamos a iniciar ahorita con la parte de la introducción antes de llevar preliminares matemáticos. Entonces, a ver. Aquí está. Bueno, vamos a ver ahorita unas definiciones básicas, un poco de la historia, herramientas de modelado, la simulación. Ok, déjenme compartirles mejor el PowerPoint porque... no se ve bien. Ok, ahora sí se ve bien. Bueno, la idea es, primero que nada, ¿qué son los sistemas de eventos discretos? Si recuerdan, ahorita ustedes ya llevaron un curso donde lo que vieron son sistemas lineales, ¿sí? O teoría de control básico o introducción al control. Y ahí normalmente lo que se ven son sistemas continuos en el tiempo, ¿sí? Por otro lado está la teoría que te permite discretizar, ¿sí? Un sistema y entonces, déjame tenerlo para acá. Entonces, en un sistema en el tiempo, un sistema continuo, pues la idea es que tenemos una señal, ¿sí? Que para cada instante de tiempo, pues tenemos su valor, ¿sí? En la evolución de la función. Otra manera de analizar este tipo de sistemas es llevar a cabo una discretización, pero la idea ahí es que normalmente que discretizamos es el tiempo, es decir, en lugar de tener un eje de tiempo continuo, lo que vamos a definir es una base de muestreo o un sampleo, ¿sí? De un cierto periodo t. Y entonces, en realidad, cada que se repite este periodo básico de tiempo t, vamos a tomar el valor de la señal. Entonces, en lugar de tener una señal continua, como la que estoy señalando, pues lo que vamos a tener es que en cada instante de muestreo, en cada periodo de muestreo, vamos a tener un valor. Y lo que se acostumbra es que sea a través de un retenedor de orden cero o a través de un arreglo digital. Ese valor se va a mantener, o lo que se considera es que ese valor se mantiene, hasta que tenemos una actualización en el siguiente periodo de muestreo. Entonces, normalmente vamos a tener una señal como este tipo, que es una señal escalonada. Ojo, aquí lo que estamos diciendo es que aunque tenemos valores de la función que no son continuos, porque lo estamos teniendo en esta forma escalonada, pero pueden tomar cualquier valor a lo largo del eje vertical. Entonces, estamos discretizando en el tiempo, pero el valor el que puede tomar la función o la variable, ¿sí? Sí está definido de forma continua a lo largo de su eje o de el dominio en el que está definido. Ajá.
Entonces, cuando discretizamos en el tiempo, pues le llamamos típicamente sistemas digitales o sistemas discretos. ¿A qué nos referimos ahora con la idea de un sistema de eventos discretos? Bueno, en un sistema de eventos discretos son aquellos cuyo el espacio de estados son numerables, es decir, los valores que pueden tomar sus estados ya no van a ser continuos, sino también solamente pueden ser ciertos valores definidos en el conjunto de estados. Entonces tenemos una discretización en ambos ejes, tanto en el valor que puede tomar el estado, como vamos a tener una discretización sea el dominio del tiempo, en el eje del tiempo, o bien que sea un sistema que se controla o cambia en función de eventos. De hecho, este periodo de discretización se puede ver como un evento. Cada que ocurre ese evento definido por el periodo de discretización es cuando vamos a tener una medición, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede dar con respecto al espacio de estados? Pues vamos a tener que son numerables, porque podemos identificarlos, ¿sí? Aunque pueden ser posiblemente infinitos, ¿sí? Esa es una característica de los sistemas de eventos discretos. Tanto el tiempo como el estado es discreto, ¿sí? Y las ecuaciones diferenciales no nos ayudan a modelar este tipo de sistemas porque no tenemos una continuidad en el tiempo. Entonces, lo que se utilizan son métodos que se les llama axiomáticos, ¿sí? O bien métodos formales, que están dados, por ejemplo, por álgebras de proceso, álgebras diódicas, lenguajes formales, grafos interpretados, etc. Aquí en este curso, sobre todo, vamos a ver lo que conocemos como lenguaje, ¿sí? Que es una cadena, se le conoce también como una palabra, que vamos a formar a partir de los eventos que están definidos en el sistema. Entonces, esa es la diferencia principal entre un sistema continuo, un sistema discreto en el tiempo y un sistema de eventos discretos, donde el estado también está discretizado, ¿sí? Entonces, les mencionaba, una manera es que el sistema esté regido, sus cambios en el valor del estado, ¿sí? Que tendríamos en el eje vertical, puede estar regido por condiciones en el tiempo, ¿sí? El cual también se discretiza, o bien puede estar regido por eventos asociados con esos cambios. Por ejemplo, en esta gráfica que tenemos aquí, en realidad solamente tenemos definidos 6 estados, que serían estos valores que está S1, S2, S3, S4, S5, S6. Quiere decir que nuestra función que nos caracteriza la dinámica del sistema solamente puede tomar valores de esos 6 estados. Entonces, quiere decir que inclusive no es necesario que estén repartidos, ¿sí? Homogéneamente en el eje, sino simplemente es que tenemos esos 6 valores que puede tomar nuestra función. ¿Qué es lo que va a hacer que switchemos entre un valor y otro del sistema? Si recuerdan, siempre en un sistema dinámico la idea es que necesitamos conocer la condición inicial. Por ejemplo, en este caso, nuestro sistema inicia en el valor del estado S2 y se va a mantener en ese valor hasta que ocurre el evento E1, que ocurre en el instante de tiempo T1. En ese momento, lo que ocurre en el sistema es que va a switchear o va a cambiar del valor del estado S2 a valor del estado S5. S5 se va a mantener en ese valor de estado hasta que ocurre el evento E2, que tiene una firma en el tiempo T2, la vamos a identificar de esa manera, y en ese momento cambia hacia el valor del estado S4. Y aquí ocurren diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia ahora? Resulta que ocurre un evento E3, ¿sí? En la marca de tiempo T3, pero esta no tiene un efecto en el estado. Es decir, pueden ocurrir eventos que nos pueden seguir dejando en el mismo valor del estado y vamos a tener eventos que sí nos van a hacer que cambie el estado. Pero a nosotros, por un lado, nos interesa saber también cuál es el valor del estado en el que se encuentra el sistema, pero también cuál ha sido la secuencia de eventos que lo han llevado hasta ahí. No solamente el último evento, que es el que se ha dado. Entonces, como vemos aquí después, el valor del estado S4 va a cambiar hasta que ocurre el evento. Ay, ya no se ve, ¿verdad? Salió. Ok. No, ya no. No, ya no. No, sí se No, salió. sí se salió. Sí. Ok, bueno, ya estamos aquí nuevamente.
Entonces, si vemos, el sistema va a mantenerse en el estado S4 hasta que ocurre el evento E4, que les menciono, lo podemos asociar como una marca de tiempos en T4, ¿sí? Y entonces va a cambiar al estado S1, después en el evento E5 va a cambiar al estado S3, en el evento E6 va a cambiar al estado S4 nuevamente, etcétera. ¿Qué podemos ver aquí? Que puede haber diferentes eventos, perdón. Si se dan cuenta, el evento E2 nos hace que vayamos del estado S5 al estado S4. Posteriormente, el evento E6 también nos lleva al estado S4, ¿sí? Pero fue después de una ocurrencia del evento E5. Entonces, por eso les mencionaba que no solamente nos interesa ver el evento último que nos ha llevado a ese estado, sino la cadena de eventos que han ocurrido antes. Entonces, en eventos discretos vamos a tener lo que llamamos un conjunto de estados, como este caso, y vamos a también a tener lo que se conoce como un alfabeto, y el alfabeto lo que tenemos es el conjunto de eventos. Entonces, si vemos aquí en nuestro eje horizontal, pues tenemos el evento E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7. ¿Sí? Entonces, de la transparencia anterior decíamos que algo que nos ayuda o cómo caracterizamos estos sistemas es utilizar lenguajes. Lo que vamos a ver ya en la teoría, en la formalidad, lo que quiere decir es que de este alfabeto, este conjunto que tenemos de eventos, nosotros podemos hacer combinaciones de los mismos. A cada combinación que nosotros hagamos le vamos a llamar una palabra. Y lo que tenemos que ver es si esa palabra es ejecutable o no en el sistema. Por ejemplo, de aquí también tenemos para nuestro sistema original, el estado original, en este caso es S2. Y si vemos, por ejemplo, para llegar a mi valor del estado S4, ¿qué concatenación de eventos ocurrieron? Pues primero tuvo que ocurrir E1, seguido de E2, seguido de E3 y finalmente eso nos llevó al estado S4. Entonces, esta palabra, que es la concatenación de estos tres eventos, ¿sí?, puede ser ejecutada en el sistema. Quiere decir que sí existe una secuencia bien definida que nos va a llevar al estado S4. Si vemos también, por ejemplo, la palabra E1, E2, E3, E4, E5 y E6, vamos a ver a cuál nos lleva. Si ven, ocurre E1, nos lleva a S5, E2 nos lleva a S4, ¿sí? E3 no nos hace ningún cambio, E4 nos lleva a S1, E5 nos lleva a S3 y E6 también nos lleva a S4. Es decir, estas dos palabras terminan en el estado del valor S4. Por eso les mencionaba que es importante no solamente ver el último estado, sino la cadena de eventos que nos ha llevado a ellos. ¿Por qué? Porque no solamente es importante haber llegado al estado S4, sino ver cuáles fueron los eventos que ocurrieron para llevarlo ahí. Si pensamos en una celda de manufactura, por ejemplo, esto pudo haber sido, el evento E1 es que tenemos una pieza en el almacén de materia prima. Perfecto. El evento E2 pudo haber sido el robot toma la pieza del alimentador del almacén de materia prima, ¿sí? Y el evento E3, banda transportadora lo lleva al alimentador de máquina, ¿sí? Y haber llegado nuevamente aquí pudo haber sido el evento E4, máquina termina proceso, y E5, máquina recibe ahora pieza, y E6, máquina carga pieza. Entonces, nuevamente nos lleva a que la máquina, por ejemplo, puede tener una pieza dentro, pero pudo haber sido de una secuencia completamente diferente de eventos. Por eso es que nos interesa no solamente el estado en el que se encuentra nuestro sistema dinámico, sino la combinación de eventos que nos llevaron ahí. ¿Sí? Ok. Entonces, ya me he ido adelantando un poquito aquí. Cuando veamos autómatas, precisamente vamos a ver que vamos a definir un conjunto de estados, un conjunto de eventos, que es el alfabeto. Vamos a tener una condición inicial de nuestro sistema y lo que vamos a analizar son las palabras que se pueden ejecutar en el sistema.
Si, por ejemplo, con combinaciones posibles del alfabeto, yo podría tener la combinación E4, E5. Pero si yo inicio en mi estado inicial, valga la redundancia, S2, y yo digo, va a ocurrir mi evento E4, veo que mi evento E4 no me saca de mi estado S2 porque no tengo definición para ese evento. Se dan cuenta, el único evento que me saca de mi estado S2 es el evento E1. Entonces se dice que cuando no pueda haber una ejecución de los eventos, dado el estado en el que te encuentras, esta palabra, sí, no es generada por nuestro sistema de eventos discretos. Entonces vamos a ver que existen palabras que sí pueden ser generadas por nuestro autómata y palabras que no pueden ser generadas en el autómata y por lo tanto no pertenecen a la dinámica del sistema. Haciendo un poquito la relación con sistemas continuos en el tiempo, ¿sí? Si recuerdan, por ejemplo, dependiendo de la dinámica del sistema, ¿sí? Pues vamos a tener condiciones en las cuales podemos restringir el valor de nuestra variable, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, voy a poner un caso nada más así hipotético. Si nosotros tenemos una dinámica donde x punto es igual al valor absoluto de x, y por ejemplo tenemos una condición inicial donde x0 es positiva, bajo esta condición, ¿dónde estaría definida nuestra variable del estado? Realmente estaría definida en, bueno, es un sistema lineal, déjenme borrar esta parte. ¿En todos los reales o solamente dónde estaría definido nuestro estado? ¿Dónde podría estar definido nuestro estado? En los reales positivos. Exactamente, en los reales positivos. Sí. Entonces, si se dan cuenta, aunque nuestra función original, sí, dada ya la condición inicial que tenemos, solamente nos va a hacer que nuestro estado pueda evolucionar en esta zona, ¿sí? En los reales positivos. Y esto lo ponemos en términos del tiempo. Entonces, no tiene caso evaluar esta parte de acá. Ocurre lo mismo en sistemas de eventos discretos. Si yo en sistemas de eventos discretos tengo todo mi conjunto, y así lo vamos a analizar, de posibles palabras, para el ejemplo que vemos ahí, E1, E2, E3, E1, E2, salud, E3, E4, E5 y E6, vamos a ver que existen, déjenme cambiar de color. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, de este ejemplito que veíamos, E1, E2, E3, E4, o sea, cuando van de forma consecutiva, veíamos que sí puede ser ejecutada en el sistema. Pero cuando van en orden no consecutivo, o por ejemplo como la palabra E2, E1, no pueden ser ejecutadas en el sistema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de todas las palabras, todas las posibles combinaciones que nosotros podemos hacer con el alfabeto, con el conjunto de eventos, vamos a poder dividir, ¿sí?, entre aquellas palabras que sí pueden ser ejecutadas en nuestro sistema, o se dice generadas, y aquellas que no. Entonces, aquellas que no pueden ser ejecutadas, pues no vale la pena que se analicen. Entonces, esa es una de las primeras cosas que se analizan en el sistema. ¿Qué palabras sí pueden ser ejecutadas? Y cómo podemos caracterizar todo este conjunto de palabras que sí se pueden generar en nuestro sistema. Profesor, Si nosotros lo vemos también en los estados, vamos a tener valores de los estados y vamos a ver que algunos de ellos pueden ser alcanzables, es decir, podemos llegar a ellos desde nuestra condición inicial y puede ser algunos que no. Entonces, bajo estas ideas de conjuntos y subconjuntos, vamos a caracterizar nuestro sistema de eventos discretos. Puede pasar que a lo mejor algún grupo de estados también no querramos llegar a ellos. ¿Por qué? Porque pueden representar que el sistema se bloquee. O sea, por ejemplo, pensemos en un sistema de manufactura. Tenemos un torno automático, ¿sí?, que obviamente para que pueda procesar una pieza debe estar vacío y es alimentado por un robot. Entonces, si el robot, además de que alimenta la pieza, también retira la pieza que ya se trabajó, ¿qué ocurriría si en ese torno el robot ya metió una pieza, el torno está trabajando y de repente ya el robot se cargó con otra pieza lista para ser procesada? Pues en el momento en el que el torno acabe de procesar la pieza, el robot, como tiene una pieza
lista para meterla, no puede sacar la pieza que acaba de terminarse de procesar. Eso nos llevaría a un bloqueo. Entonces la idea es que podemos marcar también conjuntos de estados que queremos que sean prohibidos, es decir, que queremos evitar que se llegue a ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues viendo si las palabras que los llevan a esos estados se pueden bloquear. ¿Qué quiere decir bloquear en eventos discretos? Que impedir que el evento que nos causa el problema se ejecute. ¿Sí? Eso es como se controlan este tipo de sistemas. Para tener una clasificación, una idea general de todo este tipo de análisis de sistemas y de control, pues si recuerdan, teníamos lo que son sistemas dinámicos y sistemas estáticos. Obviamente los sistemas estáticos pues no son de nuestro interés, nos interesa aquellos sistemas que presentan una dinámica, ¿sí? Podemos tener los variantes en el tiempo, podemos tener los invariantes en el tiempo. Si recuerdan, los variantes en el tiempo son aquellos que generalmente la función implica parámetros que pueden estar cambiando con el tiempo, como una masa en el caso de un avión, que se va consumiendo, el combustible, etcétera, ¿sí? O algún parámetro que tiene realmente una variación con respecto al tiempo, ¿sí? De un valor realmente considerable y que entonces sí tiene que ser modelado como tal. Normalmente nosotros nos vamos a enfocar en sistemas invariantes en el tiempo, ¿sí? Dentro de los sistemas invariantes en el tiempo están los sistemas lineales, que son, por ejemplo, todo lo que ya ustedes han analizado, la idea del clásico sistema x punto igual a x más p de u, ¿sí? Y tenemos los sistemas no lineales que normalmente caracterizamos como x punto igual a una función de f de x, bueno, inclusive f de x con una u, y que podemos caracterizar un montón de sistemas, ¿sí? Dentro de los sistemas no lineales vamos a tener sistemas continuos en el estado y vamos a tener sistemas de eventos discretos, ¿sí? O discretizados en el estado. Y aquí podemos tener los que son manejados por el tiempo, ¿sí? Que son los que platicábamos que estamos haciendo un muestreo, dado una cierta base de tiempo, dado el periodo de muestreo, y vamos a tener aquellos que son manejados por eventos. De los sistemas que son discretos en el estado y además manejados por eventos, podemos tener aquellos que son determinísticos. Si ustedes recuerdan, el concepto de determinístico es, si dada una condición inicial, tú repites una misma secuencia, vas a llegar al mismo resultado. Es decir, está completamente determinado la evaluación de la función. Esos son el tipo de sistemas que vamos a considerar. Y existen también los sistemas estocásticos. En los sistemas estocásticos, ¿qué quiere decir? Que el estado al que tú vas a llegar o el resultado de la evaluación de la función de la dinámica, perdón, no solamente depende de la cadena de eventos, sino también depende, en buena parte, de una situación probabilística. Dada la condición inicial más condiciones de probabilidad, es lo que te va a determinar el valor de la función a la que tú vas a conmutar con la dinámica del sistema. Y aquí nuevamente en la parte del estocástico, de la parte de la probabilidad, pues podemos tener de tiempo discreto o bien de tiempo continuo. Nosotros nos vamos a enfocar en estos de aquí. O sea, dinámicos, invariantes en el tiempo, tipo no lineal, de estado discreto, manejados por eventos y de tipo determinístico. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los sistemas de eventos discretos? Y nuevamente para diferenciar con lo que ya ustedes han estado viendo, pues la idea es, si tenemos una ecuación diferencial, ¿sí? Es normalmente lo que utilizamos para modelar un sistema continuo en el tiempo, inclusive un sistema lineal, que son los más sencillos. Y lo que platicamos, pues tenemos la ecuación clásica, ¿sí? En función del estado, sistema lineal. Entonces, ¿cómo hacemos una simulación de este tipo de sistemas? Pues lo que utilizamos es un integrador numérico, una rutina de integración. Y con eso lo que obtenemos es nuestro estado x de t. ¿Sí? Ese es el interés de resolver una ecuación diferencial que nos modela la dinámica del sistema. ¿Qué ocurre cuando tenemos una ecuación de diferencias? La ecuación de diferencias lo que nos ayuda es a representar precisamente un sistema discretizado en el tiempo. Esta variable aquí t que estoy poniendo, en realidad pueden considerarla como si fuera una k, que lo que nos ayuda a llevar es
esta vamos a llamarla aquí la K. Ah, pues aquí está. Una numeración, ¿sí?, de la discretización que tenemos en nuestra base temporal. Entonces, cuando tenemos eso de un sistema de ecuaciones diferenciales continua en el tiempo para caracterizar nuestra dinámica del sistema, si nosotros la discretizamos vamos a llegar a una ecuación de diferencias, que lo que nos dice es el valor de tu estado Q en el instante t más 1, o k más 1, como quieran verlo, va a ser igual a ¿qué? A una parte que depende del estado en el instante de tiempo actual, más el valor de la entrada en el instante de tiempo actual. Entonces lo que estamos viendo es cuál va a ser el valor a futuro. Lo mismo que en la idea de la derivada. Pero ahora lo que estamos haciendo es una ecuación de diferencias. ¿Cómo resolvemos o cómo simulamos una ecuación de este tipo? Pues a través de un algoritmo recursivo. Entonces con eso, pues precisamente, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a obtener nuestra variable, le voy a poner mejor en K, para caracterizar nuestro sistema. ¿Qué ocurre en un sistema de eventos discretos? En un sistema de eventos discretos tenemos nuestro modelo, que es caracterizado tanto por una discretización en el estado como en el tiempo, y entonces lo que tenemos que ver es, por un lado, si nos interesa una base temporal, ver cuándo ocurre el siguiente evento y asociarlo con una marca en el tiempo. Y luego también cuál va a ser el estado cuando ocurra nuestro siguiente evento. Entonces, en realidad estamos evaluando condiciones de en qué estado estamos, qué evento ocurre y hacia qué estado me voy a mover. Entonces, el simulador para este tipo de sistemas es un procesador de eventos. Así es como vamos a obtener el estado del sistema. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las definiciones básicas? Ya he ido mencionando algunas de ellas. Por estado, ¿qué es lo que vamos a entender? La variable correspondiente a una variedad de atributos, características o propiedades que describen entidades que pueden ocurrir en nuestro sistema. Y un evento lo vamos a entender como un cambio instantáneo en el valor de una o más variables y está definido en un conjunto discreto. Por eventos podemos tener eventos endógenos, es decir, que son inherentes o internos a nuestro sistema, y podemos tener eventos exógenos, es decir, que no dependen de lo que esté ocurriendo dentro del sistema, sino son completamente ajenos a él. Podemos tener eventos cronometrados, es decir, algún evento que va a ocurrir en una base de tiempo. Por ejemplo, si decimos, ¿sabes qué? Pues lo que ocurre con nuestras lavadoras, por ejemplo, ¿no? Yo pongo a lavar mi ropa y ¿sabes qué? Le voy a programar de que una vez que la inicio, está programado por el ciclo que yo elija, que a los 10 minutos va a poner el suavizante y una vez que pone el suavizante, a los 20 minutos va a iniciar el enjuague, etc. Entonces, eso es, una vez que ocurre un evento, arrancas un temporizador y cuando ese temporizador termina, eso se considera una ocurrencia de evento. Inicio, fin de ciclo, del temporizador, etc. Y obviamente están basados en el tiempo. ¿Sí? Pueden ser síncronos o pueden ser también eventos condicionados que son asíncronos. Y estos normalmente están basados en el estado. ¿Sí? Entonces, cuando son eventos condicionados, la idea es, ok, si ya ocurrió este otro evento, entonces puede ocurrir este nuevo evento. O bien, lo que platicábamos, ¿no? Si estamos en el caso del torno, que para poder recibir una pieza, pues obviamente tendría que tener el robot una pieza cargada para ello. Entonces ese sería un evento condicionado. El torno no puede procesar a menos que el robot tenga una pieza para alimentarlo. ¿Sí? Entonces son eventos que están basados o condicionados a que haya ocurrido o que esté en un estado nuestro sistema. Y por proceso que entendemos, pues un conjunto de eventos vinculados entre sí y con un cierto orden, los cuales involucran acciones, ¿sí?, las cuales acompañan los eventos. Por ejemplo, un caso muy burdo para ir entendiendo un poquito las ideas. Me voy a adelantar, perdón, voy a regresar aquí. Algo muy
complicado al principio es diferenciar entre, en un sistema, qué son los estados o qué valores pueden tomar los estados y cuáles son los eventos. Algo que vamos a ver, perdón, cuando formalicemos esto, es que entre el conjunto de estados y el conjunto de eventos no va a haber coincidencias. Es decir, son conjuntos completamente ajenos entre sí. Esto quiere decir que un estado, o lo que nosotros identifiquemos como un estado, nunca va a poder ser considerado como un evento y viceversa. Los estados, para que se den una idea, son condiciones en el sistema que normalmente pueden durar o tienen una duración en el tiempo. Y por evento va a ser un cambio instantáneo. La base de estos sistemas es que lo que consideramos es, ocurre un evento en un instante de tiempo y eso nos va a llevar a un valor del estado. Ese valor del estado se va a mantener ahí, aunque el evento que lo llevó ya haya dejado de ocurrir. ¿Sí? Y regresamos a este ejemplo, es esto de aquí. No es como, ok, ya ocurrió el evento E1 y entonces cambió mi estado a S5 y si yo, por ejemplo, apago mi evento E1 o ya deja de ocurrir, este se regresará al estado anterior. No, se va a mantener el estado hasta que ocurra un nuevo evento que nos va a hacer cambiar de ese estado. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si pensamos en una peluquería donde hay un solo peluquero y este peluquero atiende en la orden de llegada, ¿sí? Pues podemos pensar, ok, ¿cuáles son los eventos y cuáles son los procesos del cliente y cuáles podrían ser los estados que estarían en el sistema? Entonces, por ejemplo, eventos cronometrados, ¿cuáles podrían ser? Pues en el momento que llega un cliente, ¿sí? Y en el momento en el que se completa un servicio. Si, por ejemplo, pensáramos que el peluquero tiene una experiencia de que hacerle el corte de cabello a una persona le va a llevar, no sé, 20 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando llega un cliente, inician los 20 minutos de servicio. Cuando terminan los 20 minutos de servicio, pues quiere decir que completó ese servicio. Eso podrían ser como eventos cronometrados. ¿Qué eventos serían condicionados? Pues el evento de empezar un servicio. Porque si no hay un cliente, no puedes empezar un servicio. ¿Sí? ¿Qué procesos podríamos identificar así en una peluquería? Pues si tenemos el cliente, esperar por el servicio, ¿sí? Porque puede estar en la cola de espera, que le estén haciendo el servicio, es decir, le estén cortando el cabello, ¿sí? ¿Y cuáles podrían ser los procesos del peluquero? Cortar el pelo, es decir, que está dando un servicio, o que esté esperando por un cliente. ¿Sí? Ahora, aquí algo interesante es que tenemos dos procesos, uno del cliente y uno del peluquero. Entonces, por ejemplo, el cliente, él lo que puede estar haciendo es esperar por un servicio, es decir, estar en la cola de espera, o que le estén dando un servicio. Para el peluquero es cortar el servicio, o el pelo, perdón, que está en el servicio, o bien esperar por un cliente. Entonces, lo que vamos a ver más adelante, sobre todo en sistemas de eventos discretos, que lo que trabajamos es como modularidad. Si, para no complicar tanto el análisis del sistema de principio, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un modelo para el cliente y un modelo para el peluquero. Y lo que vamos a ver es que entre ellos comparten un servicio, perdón, comparten un evento. Por ejemplo, si el cliente está esperando porque está en la cola de espera, es decir, hay alguien más haciéndose el corte de pelo, y termina el peluquero, pues ¿qué es lo que va a hacer? Pues empezar el servicio. Entonces, este cliente en ese momento pasa de esperar por el servicio a estar en un corte de pelo. ¿Qué ocurrió por otro lado con el peluquero? Pues el peluquero, ¿sí? Que estaba en espera por cliente, en el momento en el que empieza el servicio, ocurre este evento, pasa a estar en servicio. Entonces, se dan cuenta, un mismo evento tuvo efectos en el proceso de cada uno del cliente y del peluquero. Y entonces esa coincidencia de eventos es lo que nos va a ayudar a empezar a definir las posibles combinaciones de las dinámicas del sistema. ¿Sí? Y esto nada más es ahorita introducción, vamos a ir formalizando todos estos conceptos. Por ejemplo, otro sistema que podemos modelar por un sistema de eventos discretos, una caminata aleatoria. Pensemos en una caminata aleatoria donde vamos a ir avanzando una unidad de distancia a la vez. Pensemos en un paso, en un metro, lo que guste. Entonces, esto lo podemos hacer en cualquiera de las 4 direcciones e independientemente de la posición actual, si no tenemos condiciones. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos
en un plano con coordenadas x1 y x2 e iniciamos nuestra condición inicial, sería el 0 y el 0. Nuestro estado, ¿cómo estaría caracterizado? Pues por x1 y x2. ¿Se dan cuenta cómo es discretizado en niveles de unidad? Pues, ¿qué quiere decir? Que aquí solamente podemos tener valores enteros para nuestro estado. Entonces, por ejemplo, si nosotros nuestra condición inicial es el 0, 0 y ocurre el evento este, ¿qué quiere decir? Que de nuestro estado 0, 0, ¿a qué estado nos moveríamos? Al 1, 0. ¿Sí? Sí. Si estamos moviéndonos por unidades. ¿Qué pasa si ahora, dado este estado actual que estamos, ocurre el evento sur? Es decir, muévete hacia el sur. Pues de ahora del estado 1, 0, nos vamos a mover al estado 1, menos 1. ¿Sí? Y así entonces podríamos ir evaluando, por ejemplo, si ahora estamos en este estado y ocurre el evento oeste, de estar en el estado 1 a menos 1, ¿a qué estado nos moveríamos? Al 0 menos 1 y así subsecuentemente. Entonces se dan cuenta, nuestros valores de los estados, que es una combinación ahora, solamente puede tomar valores enteros, nunca va a poder estar en fracciones de la unidad. Y a partir de cualquier estado, como no tenemos eventos condicionados, ¿sí?, nos podemos mover en cualquier dirección. Si nosotros sabemos la cadena de eventos que ocurrió, en este caso una combinación de norte, sur, este y oeste, ¿sí?, podemos encontrar de nuestra condición inicial a qué estado llegamos. Y de alguna manera ya lo que estamos haciendo es justo lo que platicábamos aquí. Estamos haciendo un procesador de eventos. ¿Qué evento ocurrió? ¿Ok? ¿En qué estado estamos? ¿A qué estado nos vamos a mover? Eso es lo que estábamos haciendo aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la palabra que ahorita aquí vemos en esta dinámica del sistema, pues, ¿qué es? Es este, sur, oeste, oeste, norte, norte, oeste. Si nosotros vemos entonces esta evolución, ¿sí?, pues podríamos ver que esta cadena de eventos nos llevó de nuestro estado inicial 0, 0 al estado menos 2, 1. ¿Sí? Las palabras siempre tienen que iniciar con el estado inicial. No, ojo, ahí, si recuerdan, las palabras no están formadas por estados. Las palabras son combinaciones de nuestro alfabeto, es decir, de los posibles eventos. ¿Sí? Sí, sí. Y entonces, si te das cuenta, aquí, por ejemplo, en esta columna, yo lo que estoy viendo es precisamente la palabra que se está ejecutando. Y en esta, déjame poner otro color. Acá en verde. Y en esta parte, lo que estoy viendo es qué ocurre en mi conjunto de estados. Y en realidad es de la condición inicial que yo tenga. Por ejemplo, ahorita empezamos en el 0, 0. Pero si recuerdan, por ejemplo, en este texto no nos está dando ninguna condicionante. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que yo podría estar, por ejemplo, en mi estado inicial 1, 0. O bueno, un 0, 1. Ajá. Y entonces ver qué palabra es la que quieren que yo ejecute. Por ejemplo, si estoy en 0, 1 y quiero que se ejecute la palabra norte, sur, este. ¿Qué pasaría? Si yo estoy en el 0, 1 y ocurre la palabra norte, ¿a qué estado me movería? Si me muevo hacia el norte, 0, 2. exactamente, me iría al 0, 2. Desde ayer está haciéndome algo raro mi lápiz. Ya no quiero escribir bien. Ahora, en este momento ya estoy en mi estado 0, 2. Si ocurre la palabra sur, ¿qué pasa? ¿A qué estado me muevo? Regresa al 0, 1. Regreso al 0, 1. Lo voy a poner acá porque les digo que algo pasa con mi lápiz. Ahora, si estoy en el estado 0, 1, ocurrió primero la palabra, el evento norte,
seguido del sur. Y ahora vamos a hacer el este. Con el este, ¿hacia dónde me muevo? Hacia acá. Y entonces, ¿hacia qué estado me movería ahora? Aquí estamos en el 0,1. 1, 1. Y me movería al 1,1. Entonces, si te das cuenta, para yo poder saber o resolver mi dinámica del sistema, es igual que en sistemas continuos. ¿Qué necesito saber? La condición inicial. Si yo no conozco la condición inicial, nunca voy a poder saber a qué estado me voy a mover al final de mi ejecución de la palabra. Por ejemplo, aquí fue considerando el estado inicial 00 y esta palabra del sistema. Nos fuimos del 00 al -2,1. Si ahora mi condición inicial fue el 0,1 y ocurrió la palabra, la voy a poner aquí, norte, sur, este, me moví al estado 1, -1. ¿Sí? Si por ejemplo a mí me dicen, ¿sabes qué? En tu sistema va a ocurrir la palabra en esta cadenita, norte, sur, este. Dime en dónde terminó mi caminata. Pues si no me dices mi condición inicial, no tengo manera de saberlo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ajá. Entonces les digo, en un sistema de eventos discreto va a ir ocurriendo dos cosas. Una, evolución en el estado y evolución en la concatenación de eventos. La concatenación de eventos lo que me define es mi palabra. Para Sí, este ejemplo tendríamos un espacio de estados infinitos. exactamente. Si recuerdan es lo que veíamos aquí. La idea es que normalmente en mi conjunto de estados, está, no, está acá. La idea es que los podemos numerar, son numerables, aunque pueden ser posiblemente infinitos, que es lo que ocurre en este ejemplo de la caminata. Si te das cuenta, yo podría numerar todas mis posibles combinaciones, ¿no? Al 00 le voy a llamar mi número 1, al 10 mi número 2 y así. Pero la idea es que voy a tener un conjunto infinito de combinaciones. Ujú. Sí, sí. Sí. Ahora, por ejemplo, aquí con el texto de este, déjeme borrar esta parte y vamos a cambiarle para entender algunas de las condiciones o poner ejemplos de qué ocurre. Si cuando habíamos visto que podrían ocurrir eventos que fueran condicionados o que su ejecución fuera condicionada. Por ejemplo, aquí que es lo que nos dice, se puede mover en cualquiera de las 4 direcciones independientemente de la posición actual. ¿Sí? Sí. Pero, por ejemplo, podríamos poner alguna condición que nos rompa esto. Por ejemplo, si yo estoy en el estado 00, nunca me voy a poder mover, por ejemplo, al norte. ¿Qué es lo que me haría esta nueva definición en mi enunciado? Déjenme ponerlo aquí en el puntero. Aquí está. Si se dan cuenta ahorita, mi alfabeto, ¿cuántos eventos tiene? 4 nada más, norte, sur, este y oeste. Y mi conjunto de estados son todas las parejas X1, X2, donde X1 y X2 pertenecen a mi conjunto de los enteros. ¿Sí? Sí. Tanto enteros positivos como negativos. Ok, pero si yo, por ejemplo, ahora digo, ok, una condición simplemente se me ocurre ahorita que dependa, podemos tener condiciones que dependan del estado, ¿sí? O condiciones que dependan de eventos. Por ejemplo, una condición que dependa del estado es, vamos a hacer que, dada una cierta posición, algún evento no pueda ocurrir. Por ejemplo, si yo estoy en mi estado 00, no puede ocurrir el evento norte. Si se dan cuenta ahorita, como estaba originalmente mi sistema, yo no tenía ninguna restricción. Es decir, cualquier palabra que empezara con norte
podía ser ejecutada en mi sistema, ¿sí? En el caso original. Pero si, por ejemplo, mi condición inicial ahora es 0 y digo, oye, yo quiero saber de mi condición 0, 0, ¿en qué estado termino yo si ocurre mi palabra norte, este, sur? Pues, ¿qué ocurre? Que por haber iniciado en 0, 0, que es la restricción que tenemos, el evento norte no puede ocurrir y por lo tanto esta palabra no se puede ejecutar en mi caminata. ¿Sí? Entonces, este sería un ejemplo de un estado que puede ocurrir o no dependiendo de una condición que nosotros tenemos en el sistema. Si, por ejemplo, ahora me cambian mi condición inicial y decimos, bueno, ¿sabes qué? De la condición inicial 1, 0, yo quiero saber dónde determinamos si ocurre mi palabra norte, este, sur. Esta palabra sí puede ocurrir, dada esta condición inicial. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces les mencionaba, todo este tipo de sistemas en realidad son sistemas como lógicos. Si se cumplen ciertas condiciones, ¿va a ocurrir esto o no va a ocurrir? Por eso un procesador de eventos. ¿Cómo podemos ir caracterizando esto, lo que platicamos? Y ya me adelanté. Pues mi conjunto de estados son todas las parejas IJ, donde IJ puede tomar todos los valores enteros. ¿Sale? Mi conjunto de eventos, tenemos solamente 4 eventos. Entonces, una vez que me dicen cuál es mi estado inicial y me dicen una secuencia de eventos, lo que conocemos como una palabra, pues precisamente yo puedo saber hacia dónde me va llevando cada uno de los eventos hacia mi nuevo estado. Es decir, de qué estado me voy moviendo a cuál. ¿Sale? Y por ejemplo, además, yo quisiera llevar una marca de tiempo. ¿Sí? Les digo que normalmente aquí el tiempo es como opcional. Dice, bueno, yo me voy a mover una unidad a la vez. Eso me está discretizando mi estado. Pero no me dice qué tan rápido me voy a mover en cada dirección. Puede ser que si yo me muevo al este, me voy a mover al doble de velocidad que cuando yo me mueva al norte, por ejemplo. Y del norte, si yo me muevo al norte, me voy a mover a la mitad de la velocidad que si yo me moviera hacia el oeste, por ejemplo, ¿no? Pensemos que a lo mejor estás en el campo y moverte en una dirección implica una pendiente, una loma, y en otra dirección implica un llano. Por eso es que si ahora nosotros quisiéramos asociar esto con el tiempo, en realidad el tiempo van a ser marcas que nosotros asociamos. Por ejemplo, si lo vemos en conjuntos de estados, es que si sabes que mi evento E1, estábamos originalmente en mi estado S2, y yo lo voy a asociar con una marca en el tiempo T1. Si ocurre mi evento 1, me llevó a mi estado S5, ¿sí? Y permanecí en ese estado hasta que ocurrió el evento E2 y le asocio la marca del tiempo T2. Por eso es que en scheduling, no, les platicaba esa aplicación de este tipo de sistemas, es, ok, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo quiero que se me ejecute mi palabra E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7, es decir, esta secuencia, y yo quiero saber el tiempo total que me llevó este ciclo de producción, por ejemplo. Pues la idea es que con las marcas de tiempo, tú puedes saber el tiempo total desde la evolución de tu estado inicial al estado que tú querías llegar. Y entonces ya puedes ver qué proceso o qué espacio entre eventos es el que te está llevando cierto tiempo, que se podría tal vez optimizar o de alguna manera disminuir para que tú puedas ajustar tu ciclo de tiempo del proceso. ¿De acuerdo? En sistemas de eventos discretos, algo que vamos a ver es que los sistemas que nos gustan, que están bien definidos, son los que, por ejemplo, dada una cierta secuencia, o existe, mejor dicho, una secuencia de eventos que te hacen regresar a tu estado inicial. Por ejemplo, si pensamos en la caminata y ya estamos en este estado de aquí, pues yo puedo encontrar de aquí un montón de diferentes secuencias de eventos que me hagan regresar a mi estado inicial. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo repito esa palabra básica que de mi estado inicial me llevó a un estado de interés y después de ahí yo pude regresar a mi estado inicial, eso yo lo puedo repetir en un bucle. Y ese bucle podría estarse ejecutando de manera infinita y no voy a tener ningún problema.
Eso es lo que buscamos cuando nosotros modelamos y controlamos un sistema de manufactura flexible. Así que podamos definir una secuencia de eventos que me definan un bucle de producción, un ciclo de producción, y el cual yo podría repetir de manera infinita en mi sistema. Y que me va a garantizar de que no voy a llegar a un estado que me implique un bloqueo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, a la ocurrencia del evento le podemos asociar una marca del tiempo. Y entonces tenemos lo que le llamamos, pues, un lenguaje temporizado o bien cronometrado. Entonces, a la secuencia que nosotros hagamos de estos eventos, pues podemos asociarles el tiempo que se lleva en su ejecución. También podríamos tener que estos eventos ocurran de acuerdo a funciones de distribución de probabilidad. Entonces, ahí es cuando tenemos el tipo de sistemas que les comentábamos. Se trata de un lenguaje temporizado, pero del tipo estocástico. Si nosotros dejamos de lado el tiempo, no nos interesa saber nada del tiempo, pues precisamente nada más lo que tenemos es lo que llamamos el lenguaje, formado por las palabras, que es la concatenación en la secuencia en la que se ha dado la ocurrencia de los eventos. Y ahí ya no tenemos ninguna variable temporal que estemos involucrando. Este es el tipo de sistema sencillo que vamos a analizar en el curso. Entonces, los sistemas de eventos discretos, ¿qué aplicaciones se tienen? Bueno, para empezar, ¿de dónde vienen? Pues obviamente tenemos su componente fuerte de sistemas y control, sistemas dinámicos, ciencias de la computación, bastante, investigación de operaciones, por el tipo de aplicaciones clásicas que se tienen en la industria, en los sistemas de producción. Entonces, la intersección de estas tres áreas es lo que nos ha llevado a definir la teoría de sistemas de eventos discretos. Entonces, ¿qué es? Pues es un espacio de estados discretos, es decir, tenemos variables lógicas, variables simbólicas, etcétera, que nos ayudan a definir la discretización de estados. Tenemos dinámicas condicionadas que dependen de eventos. ¿Sí? ¿Por qué son de interés? Bueno, por el tipo de sistemas tecnológicos que nos permiten modelar, entre ellos los sistemas de manufactura flexible, control por computadora. Hoy en día mucho de lo que se hace en las programaciones en tarjetas lógicas, en tarjetas programables, Arduino, Raspberry, etcétera. En realidad, la parte del control que se programa, pues está regido por eventos, por condicionantes, sobre todo de señales externas, ¿no? Si ocurre tal valor en nuestro sensor de luminosidad, pues prendes las luces, ¿no? O si ocurre después de tal temporizador que se inició y se apaga, pues, no sé, apaga la cafetera, ¿no? Etcétera. ¿Sí? Y nos permiten analizar sistemas de gran escala, pero de una manera modular y además controlarlos. Entonces, esa es una de las ventajas que se tienen. ¿Dónde los podemos ver? Pues sistemas discretos, con discontinuidades, variables discretas o híbridos, sistemas embebidos, sistemas de redes, etcétera, ¿no? Pues los vamos a modelar de manera matemática, vamos a hacer análisis, verificación de las condiciones de buena definición del sistema, podemos hacer diagnóstico, optimización, simulación, etcétera. Un poquito de la historia de eventos discretos. Uno de los pioneros que iniciaron con esto es el trabajo de Petri, precisamente con la idea de las redes de Petri, por allá del siglo pasado, en 1962. Primero, obviamente, se empezó con la idea del modelado. En el caso de las redes de Petri, vamos a ver que su modelado está realmente relacionado con lo que son sistemas algebraicos y una representación matricial del sistema, mientras que en la parte de los autómatas está caracterizado por lo que son las palabras y cuando lo revisemos, cómo obtener el lenguaje que se puede ejecutar, aquellos que son de formación donde vieron sistemas lógicos. No sé si recuerdan lo que eran las reglas de reducción de Moore-Penrose. ¿Algunos de ustedes las vieron en su licenciatura? No. No, no. ¿No? Ok, bueno, ahí, por ejemplo, venían reglas como, a lo mejor algunos sí conocen la parte lógica, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una AND, y por ejemplo eso nos alimenta una variable negada, y esto venía de otra señal,
por ejemplo, una NOR, etcétera. Entonces tú tenías diferentes entradas, E1, E2, E3, E4, y esta era tu salida de todo el sistema, y podemos tener así sistemas lógicos realmente complejos, etcétera, etcétera. La idea es que existen reglas en las que tú podrías reducir esto, hacer una simplificación de este sistema, y a lo mejor al final te quedaba con una compuerta muy simple, ¿sí? En el caso de autómatas, podemos precisamente, con reglas muy parecidas a estas de la lógica de circuitos lógicos, de Morphy-Ross, llegar a expresiones muy sencillas que nos caracterizan todo el lenguaje que se puede generar en el sistema. Entonces vamos a ver que es bien parecido a esta lógica, pues, de los sistemas lógicos de circuitería, circuitos lógicos, y precisamente bajo esas ideas fue como se hicieron trabajos en el análisis estructural de sistemas, tanto en redes de Petri, de cómo hacer simplificaciones, como sobre todo en el caso de autómatas, ¿sí? Al principio todo era manejado por eventos, después en el trabajo de Sifakis, sobre todo ahí es cuando ya empiezan a asociar lo que puede incluir el tiempo. Y de ahí, pues obviamente es cuando surgen todas estas ideas de scheduling, de programación de tiempo, surgen también o se amplían este tipo de sistemas a probabilísticos con la parte estocástica, empieza a ver el análisis formal de lo que son los lenguajes, ¿sí? Después hubo un boom con un investigador, Wona, ¿sí? Presenta precisamente la idea de control supervisor. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues si tú ya caracterizaste las secuencias de eventos que pueden ocurrir y tú quieres bloquear alguna ejecución de ellas, a este sistema se le llama el control supervisor. El control supervisor te va a ir monitoreando qué está ocurriendo en el sistema y, de ser posible, se pueden bloquear la ejecución de algún evento. Y con eso lo que te va a evitar es que te muevas a un estado que te puede causar un problema. Entonces, toda esta teoría de control supervisor se introdujo por ahí entre el 82 y 87 con el trabajo de Wona, ¿sí? Y pues ya permite hacer un control de procesos y de sistemas. Ya después en el 88, bueno, entra lo que es otra manera de modelar este tipo de sistemas, se le llama álgebras de procesos, ¿sí? Y pues son un subconjunto de las redes de Petri. Digo, este no lo vamos a ver, este nada más es como teoría, ¿sí? Y ya en el 95, pues se caracteriza un poco más el trabajo de autómatas en la idea de máquinas de estado finito. Y tenemos grafos de estado, tenemos diferentes subclases de lo que son los autómatas, ¿sí? Después, estas ideas del control supervisor que estaba para autómatas, se introduce también el control supervisor, pero para redes de Petri. Y como está caracterizado por matrices, pues entonces se llevan conceptos de la teoría del control de sistemas lineales y se empieza a analizar observabilidad y estabilidad del sistema a partir de la matriz que nos modela la red de Petri, ¿sí? Después se enriquece el concepto de las redes de Petri y se conoce, bueno, se mete el concepto de redes de Petri interpretadas. Ahorita vamos a ver las redes de Petri. Las redes de Petri son un poquito chistosas. La idea en una red de Petri, tenemos unas circunferencias que lo que se le llama son lugares. Este se le llama un lugar. Entonces, entre dos lugares tenemos lo que se conoce como una transición. La transición en realidad está asociada con un evento. Entonces, tú tienes un lugar donde tienes marcas. Esta marca lo que te va a decir es si se puede o no ejecutar la transición. Si esta transición no se ejecuta, lo que te dice es toma una marca o un número de marcas de acuerdo a la indicación y de este lugar te la va a mover a los lugares de salida de la transición. Entonces te quita esta marca. Entonces lo que hicieron en la parte de redes de Petri interpretadas es que se le dio una interpretación a lo que representa cada lugar y además a lo que representa cada marca. Y surgieron ideas como, bueno, ¿y cómo podemos diferenciar marcas que representen diferentes cosas? Entonces surgieron lo que se le llama redes de Petri coloreadas, donde puedes tener diferentes colores. Además, déjenme ponerlo aquí. Opción del puntero. Ay, no cambió. Por decir, puede ser que
lo que nos representa este lugar es un almacén. Pero es un almacén donde tienes piezas sin procesar y piezas procesadas. Puede ser que las verdes nos representen piezas no procesadas y las moradas nos representen piezas procesadas. Y esta transición es, el robot toma una pieza del almacén y la pone en la banda. Entonces puede ser que de repente esta transición diga, ¿sabes qué? Esta transición necesita o va a operar sobre dos piezas procesadas, entonces para que se pueda dar necesito tener dos marcas moradas, ¿no? O ahorita va a procesar una pieza, ¿sí?, que no está procesada, entonces va a operar sobre una marca verde. Entonces esa interpretación pues enriqueció lo que se podía modelar con las redes de Petri y le dio más caracterización a lo que ocurre en los sistemas de manufactura modernos. Nuevamente, ¿qué teníamos? Pues esta parte de interpretación se metió ahora con controlabilidad, observabilidad, estabilidad, identificabilidad, ¿sí? Y en ese momento surgió algo interesante, que las redes de Petri pues ya fueron o sobrepasaron lo que se podía modelar con autómatas y se volvieron más populares que el caso de los autómatas. Permiten hacer scheduling, problemas, digamos, inclusive no probabilísticos, determinísticos, la parte del análisis, les mencionaba la parte de estocasticidad en algunos casos, con aproximaciones, etc. Entonces, ¿qué formalismos nos ayudan a describir los sistemas de eventos discretos? Pues, primero que nada, hay que identificar los estados, cómo los representamos. Representamos las actividades que se llevan a cabo, ¿sí? Y nos van a poder permitir hacer un análisis. Además de esta parte de que nos ayudan los sistemas de eventos discretos, ¿sí?, como mencionaba, tiene que ver mucho con la parte de producción. Y normalmente lo que nos ayudan a definir es lo que se conoce como la etapa o la capa del control supervisor. Entonces, ¿dónde es donde entra el juego el control supervisor en un sistema de producción en general, con una empresa? La idea es, bueno, esta es una norma, ya hay alguna actualización, pero originalmente inició en el 88, es la norma ISA, International Standard Association, ¿sí? Entonces la idea es que ellos sugieren una estructura para analizar las empresas productivas. ¿Y qué es lo que nos dicen? En la parte superior de la jerarquía, tú tienes una planeación estratégica. Es donde, en base a un análisis de mercados, de producción, etcétera, ¿sí?, tú haces tu plan de producción. Y entonces, de esta etapa de planeación estratégica, salen esos planes de producción y vienen a la empresa, donde ahora tú tienes que hacer una programación de la producción, es decir, con tus equipos que tienes, tus procesos que tienes, todo eso, ¿sí?, cómo deben de ocuparse para poder cumplir con el plan de la producción. Entonces, en la programación de la producción se ve, por ejemplo, pues qué equipos están realmente funcionando, cuáles pueden estar descompuestos, etcétera, y tú haces una asignación de tus procesos y equipos para poder cumplir con tu programa de la producción. ¿Qué pasa después de esta etapa? Bueno, de esta etapa ahora lo que surgen son órdenes que van a el sistema de coordinación. La coordinación lo que hace es ahora sí asignar las tareas al sistema de bajo nivel, donde ya lo que tenemos es el control real del proceso, o lo que son sistemas de automatización de procesos. Entonces, aquí es donde ahora sí vamos a tener la ejecución. Aquí es donde ya tenemos a lo mejor la idea de, ¿sabes qué? Tienes que estar utilizando el intercambiador de calor a tal temperatura, el separador de agua, de aceite, etcétera, el deshidratador, lo que quieran, ¿sí? Y de aquí pues viene la información hacia arriba. Si hay un problema en la parte de control, se informa en la coordinación y de aquí se ve si se puede resolver, por ejemplo, asignando otro equipo. Si aquí también ya se cumple todo o hay algún problema, se le avisa a la parte de la producción. Lo mismo la producción hace hacia la planeación. Y entonces este es un ciclo
que la idea es que lo que se busca es optimizar el sistema de producción para cumplir con los planes estratégicos del sistema. Y tenemos diferentes herramientas, les mencionaba, la parte de control normalmente tenemos lo que son sistemas de automatización de procesos, en la parte de la planeación, pues tenemos lo que se le conoce como recursos de planeación estratégica o de la empresa, Enterprise Resource Planning. En la parte de la coordinación tenemos los sistemas de ejecución de manufactura, etc. Y mucho de eso de verdad ya está en lo que son los sistemas SCADA. Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues planeación nos dice un programa de ventas, baja la orden a la parte de planeación operativa, donde es un programa de producción. Se toman lo que se le conoce como recetas, que es, ok, para poder tener tal producto, qué procesos necesito, etcétera. Y esto se hace en la parte de coordinación de operaciones para ver la administración de unidades, asignar tareas y unidades para poder llevar a cabo las recetas. Y esto se manda a la ejecución del programa de producción, que es en el bajo nivel, que es donde se está llevando el control de proceso. Entonces, entre estas dos partes, lo que tenemos es supervisión y administración de recetas y de unidades, es donde entra lo que son el control de los sistemas de eventos discretos o propiamente de las celdas de manufactura y de situaciones que están controladas por eventos. ¿Sí? O que el cambio que se da en la dinámica pues ocurren por eventos. Y en esta parte de acá es donde tenemos lo clásico, que son sistemas lineales, sistemas no lineales, etc. Acá es donde realmente la parte que estamos acostumbrados nosotros más a trabajar, ¿sí? En el dominio del tiempo continuo, esto es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora sí, ya vamos a empezar a ver algunos ejemplitos de cómo modelamos este tipo de sistemas. Eso nada más era como para platicarles algunas aplicaciones, donde se usa, etc. Pensemos un sistema muy sencillito. La idea es que tenemos un carrito que inicialmente está en la posición A y tenemos una posición de interés que es la posición B. Entonces el carrito puede estarse moviendo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Y bueno, creo que aquí era porque cuando estamos en el pizarrón por las pantallas, pero bueno, vamos a llamarle esta flechita de tomos D y ya está ahí, ¿sí? Y la idea es que tenemos un botón M. Entonces, lo que nos dice nuestro enunciado es lo siguiente. Nuestro carrito inicialmente está en la posición A. Cuando alguien oprime el botón M, el carro se desplaza a la izquierda. Es decir, se desplaza hacia la posición B. En el momento en el que llega a B, ¿sí? Y digamos que aquí tenemos, por ejemplo, un sensor de contacto, ¿sí? Y si el carrito es metálico, tenemos aquí una bobina inductora o algo que nos detecta que ya llegó. En el momento en el que llega, el carrito se empieza a desplazar a la derecha hasta que llega a la posición A y ahí se detiene. ¿Cómo se les ocurre que podríamos modelar la dinámica de este sistema? O sea, el enunciado ya nos está diciendo qué hace, pero pues obviamente con el enunciado no podemos trabajar para caracterizar algo. Entonces, si nosotros empezamos a utilizar esta teoría de eventos discretos, ¿sí? Obviamente nuestro sistema es el carrito. Ahora, tratemos de identificar los eventos y tratemos de identificar los estados. Si recuerdan, por eventos, platicábamos que son cosas que ocurren de manera instantánea y que van a causar cambios en la situación en la que se encuentra el carrito. Entonces, por eventos, ¿qué se les ocurre que tendríamos? Presionar el botón M. Exactamente. Entonces, uno es que se presione el botón M. ¿Qué más? Dejar de presionar el botón. Les mencionaba que normalmente aquí en eventos discretos, al menos vamos a considerar que una vez que ocurre el evento, no va a haber otro cambio hasta que ocurra otro evento. A lo que me refiero es esto, no hay en el texto, y ahorita podemos ver otras condiciones, una condición que diga, yo tengo que estar presionando el botón todo el tiempo hasta que termine la secuencia. Puede haber otro tipo de enunciado que diga, ¿sabes qué? Para que el carrito llegue hasta B, todo el tiempo tengo que tener presionado el botón M.
Y si yo por alguna razón suelto el botón M, mi carrito se va a detener en donde vaya entre los dos puntos. En este caso estoy en A, en el momento en el que ocurre M, me empiezo a mover a la izquierda. Y si te das cuenta, aquí el enunciado dice, ¿hasta cuándo va a cambiar esa situación? Hasta llegar B sería el Hasta otro llegar a evento, ¿no? B. Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, otro evento que hace que me cambie de moverse a la izquierda a la derecha, ¿quién sería? Llegar a B. Llegar a B. Entonces, B me está caracterizando un evento. ¿Qué otro evento me hace algún cambio en el sistema? Llegar a A. Cuando llega. Llegar a A. Entonces, estos eventos que yo tengo alguna manera de medirlos, de censarlos, me hacen tres cambios en el sistema. Ahora, el carrito, ¿en qué situaciones va a estar? Pues veamos, en un momento dado puede estarse moviendo a la derecha, moviéndose hacia la izquierda, y la otra es que esté inmóvil, ¿no? Vamos a decir que esté parado. Entonces, se dan cuenta, los estados normalmente lo que me responden es en qué situación se encuentra el sistema. Y es una situación que puede ocurrir por un periodo de tiempo. Por ejemplo, el carrito puede estar ahí parado sin moverse por mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguien venga y me presione el botón M. Si el punto B está muy lejos, pues va a ocurrir que entonces el carrito va a tardarse el tiempo que se mueva a la velocidad que esté programado para llegar hasta B. ¿Sí? Y a lo mejor puede ser que cuando el carrito se mueva a la izquierda, se mueve más rápido que cuando se mueva hacia la derecha. Entonces le va a llevar menos tiempo regresar, etcétera, ¿no? Pero la idea es que mi estado me dice en qué situación está y va a permanecer ahí a menos que ocurra un evento. Entonces podemos identificar como estados parado, moviéndose a la derecha o moviéndose hacia la izquierda. ¿Se les ocurre algún otro estado de momento? No. No, ok. Entonces, si nosotros caracterizamos esto utilizando la parte de autómatas, les mencionaba, en el caso de autómatas, los estados van a estar representados dentro de circunferencias. Entonces, mi estado inicial, ¿quién es? Que mi carrito se encuentra parado. Entonces, vamos a hacerlo ahorita aquí. Mi carrito se encuentra parado. ¿Saben qué? Déjenme hacerlo acá arriba para que no nos estorbe con la solución. Ok. Entonces, ya identifiqué. Mi carrito inicialmente empieza parado. Este va a ser mi estado inicial. Cuando veamos la teoría, normalmente para identificar el estado inicial siempre se le va a poner una flechita sin ninguna condicionante. Entonces, en bolitas voy a representar mis estados posibles. Entonces tengo parado, puedo tener moviéndose a la derecha y puedo tener moviéndose a la izquierda. Y con flechas yo voy a conectar los lugares que están definidas su transición a través de los eventos. Entonces, por ejemplo, si mi carrito está parado, ¿qué evento me puede? Ahorita voy a definir los tres posibles. Puedo tener M, puedo tener B y puedo tener A. Si, por ejemplo, yo estoy parado y por alguna razón se activa, porque a lo mejor falló o a alguien se le ocurrió y se atravesó en el sensor B, mi enunciado me dice que ocurra algo. Si yo estoy parado, mi carrito está parado, no. No. Entonces, cuando para un estado no hay una definición del evento, se dice que esa salida del estado no está definida, es decir, no existe transición. Entonces, para B no existe. Ahora, si yo estoy parado y por alguna razón el sensor A se activa, que pues obviamente el carrito está ahí, ¿está definido algún cambio? Tampoco. No. Pero si, por ejemplo, estoy parado y ocurre el evento M, ¿hay algún cambio? Sí. Sí. Lo que dice es que mi carrito se empieza a desplazar a la izquierda. ¿Siguen todos la idea? Entonces, Sí. quiere decir que para ese caso sí tengo definición. Entonces, ya evalué para cada uno de mis transiciones o eventos y entonces, si alguien oprime el botón M,
mi carrito pasa de estar parado a estarse moviendo a la izquierda. Ahora, fíjate, vamos a ver lo mismo. Si mi carrito ya se está moviendo a la izquierda, pueden ocurrir tres posibles eventos. M, B y A. Vamos a ver nuestro enunciado, que es lo que estamos tratando de caracterizar, ¿no? Si estoy moviéndome a la izquierda y alguien vuelve a presionar el botón M, ¿hay algún cambio definido en mi enunciado? No. No. Entonces, esto no. Si me estoy moviendo a la izquierda y alguien presiona el botón A, ¿hay algún cambio definido en la situación del carrito? No. No. Pero si me estoy moviendo a la izquierda y se activa el botón B, ¿qué es lo que ocurre con el carrito? Deja de moverse a la izquierda y se empieza a mover hacia la derecha. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ok? Entonces, ya cancelamos esas dos posibilidades de evento. Vamos ahora con el estado D. ¿Qué ocurre en D para los tres posibles eventos? M, B y A. Si mi carrito ya se está moviendo hacia la derecha y alguien presiona el botón M, ¿hay algún cambio en esa situación del No. carrito? No. Si mi carrito se está moviendo a la derecha y por alguna razón se activa el sensor en B, ¿hay algún cambio en la situación del carrito? No. Se sigue moviendo a la derecha, entonces tampoco. Pero si el carrito que se está moviendo a la derecha llega y se activa el sensor en A, ¿qué le pasa al carrito? Regresa al estado P. Se detiene, entonces quiere decir que regresa al estado P. Entonces, se dan cuenta, tengo ahora un ciclo. Aquí me hace muy evidente, lo voy a poner acá abajo, ¿sí? Que el ciclo MBA se puede reproducir infinitamente. Y me va a hacer regresar a mi condición inicial. ¿Sí? Sí. La parte de los autómatas ha sido muy utilizada porque además una manera de representarlos es, por ejemplo, a partir del lenguaje. ¿Sí? Vamos a ver que este lenguaje, cuando tenemos así muchas repeticiones, hay un operador del álgebra de, de autómatas, de lenguajes, que eso se puede representar como MBA. Este asterisco se le llama cerradura de Kleene, que quiere decir que son infinitas repeticiones de lo que tengamos como núcleo de la palabra. Es decir, esto me puede representar desde no hay ninguna ejecución, o sea, el conjunto vacío. Y se dan cuenta, lo que me responde esto es, este es el lenguaje, es qué combinaciones de palabras me regresan a mi estado inicial. Entonces, si no ocurre ningún evento, pues obviamente estoy en mi estado inicial. Si ocurre una vez MBA, regreso a mi estado inicial. Si ocurre dos veces MBA, también regreso a mi estado inicial. Si ocurren tres veces MBA, cuatro veces. Si ocurre un número infinito de repeticiones MBA, yo estoy regresando a mi estado inicial. Esto es lo que me representa este lenguaje. ¿Sí? Y digo, vamos a ver cómo obtenemos estas expresiones con lo que se le conoce como álgebra. Bueno, ¿qué más podemos obtener de este ejemplo? Se dan cuenta, primero pues tuvimos que identificar los eventos, que son los que implican cambios en la situación de mi sistema, en este caso el carrito. Estados, que son las situaciones en las que se encuentra el carrito. El carrito puede estar parado, moviéndose a la derecha o moviéndose a la izquierda. ¿Sí? De lo que platicábamos hace ratito, por ejemplo, déjame ver, borrador. Si nosotros preguntamos, bueno, y en este grafo de estados, este enunciado que acabamos de obtener, por ejemplo, puedo, a partir de, obviamente, la condición inicial, ¿se podría ejecutar la palabra BAM? Pues se dan cuenta, si inicio parado y ocurre B, no se puede ejecutar. ¿Sí? Porque no hay una definición. Entonces,
lo que se dice es que la palabra BAM no pertenece al lenguaje de mi autómata. Pero, por ejemplo, la palabra MBA sí pertenece, ¿sí? Por ejemplo, la palabra MB pertenece o no pertenece al lenguaje. El lenguaje son combinaciones de eventos en esa secuencia que se puedan ejecutar. Se dan cuenta, MB me lleva a mi estado D, pero sí se puede ejecutar. Entonces, sí pertenece. La palabra BAM no se puede ejecutar porque no podemos definir una secuencia válida que inicie con el evento B. Esto es lo que tiene que ver con lo que platicábamos. De todo el conjunto de palabras que yo puedo formar con M, B y A, va a haber un conjunto que sí son válidas y otra parte del conjunto que son inválidas. Este es lo que llamamos el lenguaje de mi autómata. ¿Sí? Sí. Ok. Digo, esto es adelantando un poquito. Para comparar las ventajas, se dan cuenta este grafo de estados, pues me ayuda muy fácilmente a ver si una palabra pertenece o no, pues simplemente viendo si la puedo ejecutar. Me permite ver muy rápidamente que puedo definir un ciclo, inclusive identificar cuál es el ciclo que me regresa a mi condición inicial, ¿sí? Y vamos a ver en las definiciones formales si existe una secuencia de sistemas, perdón, de eventos que te regresa a tu condición inicial, se dice que el sistema está bien definido. Si, por ejemplo, hay un estado a partir del cual no hay manera de regresar a tu condición inicial, eso representa un bloqueo. Entonces vemos que este sistema está bien definido, no tenemos ningún bloqueo, entonces el sistema va a funcionar bien. Otra manera de representarlo esto, y esto es para contrastarlo, es lo que se conoce como una tabla de fase. Una tabla de fase, o cómo se hace? Bueno, pues tenemos que determinar los estados y cuáles son viables o aceptables. Aceptables quiere decir que se pueden ejecutar, que se pueden llevar a cabo en el sistema. Luego, también determinar los eventos, cuáles son viables o aceptables, y relacionar los eventos con las transiciones de estados. Si nosotros obtenemos la tabla de fase para este sistema, se vería algo así. ¿Cómo se interpreta? Bueno, pues primero que nada tenemos que ver todas las posibles combinaciones de eventos. Les mencionaba que si ustedes recuerdan las tablas de lógica de verdad, de circuitos lógicos con compuertas AND, OR, etcétera, pues precisamente era lo que en lógica binaria, pues hacíamos todas las combinaciones. Vamos a asociar el 0 con que el sensor está apagado, el 1 con el que está activo. Entonces, como tenemos 3 eventos, pues necesito hacer las combinaciones binarias de 3 señales. Entonces, quiere decir que vamos a tener 8 posibles valores. El 000, si ningún sensor está activo. El 001, ¿qué me diría? Que los sensores M o el botón M, el sensor A, están apagados y el sensor B está encendido. Sí. El 011 quiere decir que A y B están activos al mismo tiempo. Ahora, por ejemplo, piensen en un sistema de este carrito. ¿Esta condición se podría dar? No. Sí. Pues no, porque el carrito no podría estar en 2 lugares al mismo tiempo, ¿no? Supuestamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí es una de las primeras diferencias. En una tabla de fase, como tienes que primero evaluar todas las posibles combinaciones, pues estás gastando tiempo en evaluar condiciones que inclusive no son factibles. Pero para que tu tabla de fase esté completa, pues las debes de considerar. Entonces tenemos las 8 posibles combinaciones de los 3 eventos o de las 3 señales y tenemos 2 posibles combinaciones de los estados del sistema. ¿Qué quiere decir? Que se esté moviendo a la derecha o que se esté moviendo a la izquierda. Por ejemplo, la combinación 0,0, ¿qué es lo que implica? Pues que realmente el carrito está detenido, está parado. ¿Sí? El 0,1 pues se está moviendo a la izquierda, ¿sí? Etcétera. Y lo vamos a asociar con los diferentes eventos. Entonces, ¿cuál es nuestra condición inicial? ¿Qué nos dice aquí? Nuestra fase 1
está definida en este estado. ¿Cómo se interpreta este estado? El botón M está apagado, el Y está sin carrito, el funcionar. sensor A está activo, quiere decir que el carrito está en esta posición, y el sensor B está apagado. ¿Sí? ¿Qué me va a sacar de esta fase? Y en ese momento mi carrito no se está moviendo ni a la derecha ni a la izquierda, quiere decir que está detenido, parado. ¿Sí? Si en ese momento alguien oprime el botón M, pues por un instante de tiempo muy rápido, M y A van a estar en 1. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Y B va a estar en 0. Entonces, eso me movió de mi fase 1 a la fase 2. Ahora, en la siguiente fila, me dice mi fase 2, ¿sí? Se presiona el botón, está presionado el botón M, pero ya dejó de estar activo el sensor A. Ah, ¿qué quiere decir eso? Pues que es porque el carrito ya se empezó a mover hacia la izquierda. Y esto le llamamos la fase 3. ¿Sí? Y el carrito se va a estar moviendo a la izquierda. ¿Hasta cuándo? Es decir, va a estar en la fase 3. Ajá. Y puede, Perfecto. entonces, en ese momento, puede darse la siguiente condición. Que se deje de presionar el botón M. Como no está ni en A y tampoco está en B, pues quiere decir que mis tres sensores están en 000. ¿Sí? Y eso me define mi fase 4. ¿Se dan cuenta? Hay fases que implican la misma combinación de salida de la posición del carrito. Por ejemplo, aquí moviéndose hacia la izquierda. De que mis tres sensores están en 0, que es mi fase 4, ¿qué me va a hacer cambiar de ella? Que el carrito llegue al sensor B. Entonces, ¿qué combinación es 001? Entonces, de la fase 4 me va a mover a la fase 5, que por un instante de tiempo mi carrito se sigue moviendo a la izquierda, pero muy rápidamente ahora mi carrito inició aquí cuando tocó el sensor B, vuelve a moverse hacia la derecha y cambia nuevamente los sensores a estar en 000. De estar moviéndose a la derecha y con los sensores apagados, bueno, en este caso también, o las señales apagadas y botón M, va a cambiar hasta que se vuelva a activar el botón A y eso me regresa a mi combinación inicial. ¿Sí? Y mi carrito, que estaba a la derecha, va a pasar al 000. Es decir, a que se detenga. Entonces, se dan cuenta, en una tabla de fase, pues hay un montón de combinaciones. Ahí está así. Esta no, que no tiene caso ni evaluar. Y es muy redundante y a veces hasta resulta un poquito confuso porque dices, ok, a ver, si mi carrito se está moviendo a la izquierda, por ejemplo, ¿en qué fase estoy? Pues en realidad la fase te la va a definir tu combinación de señales que tengas en ese momento. ¿Sí? Porque se va a estar moviendo a la izquierda cuando, por ejemplo, tienes la combinación 100 o también cuando tienes la 000 o cuando tienes la 001, o sea, en esos instantes de tiempo. Entonces, aunque una tabla de fase nos ayuda también a analizar, por ejemplo, este tipo de sistemas, es un poco más compleja que, por ejemplo, este grafo de estados, que pues automáticamente también nos da la misma información. Alguien vino, presionó el botón M, ok, se empieza a mover a la izquierda. Llega, se activa el sensor B, se empieza a mover a la derecha. ¿Sí? Se va a seguir moviendo a la derecha hasta que se activa el sensor A y entonces se detiene. ¿Sí? Entonces, esta tabla de fase que nos modela el mismo comportamiento de este enunciado con este grafo de estados, pues obviamente es mucho más difícil de analizar y de trabajar. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues también nos define el ciclo básico de repetición o el bucle básico en términos de las combinaciones de nuestros tres sensores. Para que todavía contrastemos un poquito más, nos da tiempo de ver este otro ejemplo. ¿Qué pasa? Vamos a ver, similar al ejemplo 1, pero vamos a hacer las siguientes modificaciones. Hace rato
no recuerdo si fue Alejandro, perdón, todavía no ubico sus voces. Vamos a meterle un poquito más de complejidad al enunciado. Dice, se debe mantener presionado M para que el carro se desplace a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que si ya el carrito se empezó a mover a la izquierda, ya dejó el sensor A, pero suelto mi botón M, mi carrito se detiene. ¿Sí? Ahora, además, una vez que el carrito llegue a B, simultáneamente debe estar liberado el botón M para que el carrito se desplace a la derecha. ¿Qué quiere decir? Que si mi carrito ya llegó, ya se ubicó aquí en B, pero yo sigo presionando el botón, el carrito debe de mantenerse en B. Es decir, no se va a empezar a regresar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo libere el botón M. ¿Sí? Una vez que el carro se desplaza a la derecha, este se detendrá hasta llegar a la posición A, independientemente si en el trayecto, ¿sí?, se vuelve a pulsar el botón M. ¿Sí identifican los cambios que hay? Sí. Si nosotros esta lógica, esta secuencia, la quisiéramos modelar con una tabla de fase, entonces tenemos nuevamente todas las posibles combinaciones, ¿sí?, de nuestro sistema, ¿sí?, o de nuestros tres señales, y las combinaciones de que se pueda mover a la derecha o a la izquierda. ¿Qué pasa ahora? Que ya podemos meter combinaciones. Nuestra fase 1 es, nuestro carrito está originalmente en la posición A. ¿Hasta cuándo va a cambiarse de ahí? Cuando se presiona el botón M, ¿sí?, por un instante de tiempo todavía está detenido. Pero en ese momento va a empezar a moverse hacia la izquierda. ¿Sí? Y entonces mis sensores van a cambiar al 100. Y entonces mi carrito se está moviendo hacia la izquierda. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Entonces, dentro de la secuencia, puede ser que del 100, ¿sí?, llegue al 101. Es decir, sigo presionando el botón M, ya llegó a B, ¿sí? Y si llegó a B, pues se está moviendo a la izquierda. Y vamos a ver en mi columna dónde tengo el siguiente 5. Aquí. Se va a mantener ahí en B, ¿sí?, como si estuviera moviéndose hacia la izquierda. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya un cambio en mi definición de la fase 8, que es que el botón M sea liberado. ¿Se dan cuenta? Con el botón M liberado pueden ocurrir dos cosas. Uno, que se dé mi fase 9 o que se dé mi fase 10. La fase 9, ¿qué quiere decir? Que todos los sensores se me apaguen, ¿sí? O bien que siga presionando el botón M, pero por alguna razón se me haya movido el carrito del sensor B. ¿Qué otra situación se puede dar? De la combinación de mi estado 5, bueno, aquí está el 5, aquí está el 3, el 4. Vamos ahora de este lado, el 4. Que de que mis tres sensores están apagados, ¿sí?, mi carrito se detiene. Pero todavía, si se dan cuenta, no he llegado a mi sensor B. Entonces, mi carrito va a estar detenido, ¿hasta cuándo? Hasta que vuelva a apretar mi botón M. Como no está activo ni A ni B, pues quiere decir que el carrito está a la mitad del trayecto. ¿Yendo hacia dónde? Pues no lo sé, porque en ese momento está detenido, ¿sí? Pero si yo vuelvo a apretar M y no se ha activado, bueno, estamos desde la fase 4, pues me va a llevar a la fase 6, que se sigue moviendo a la izquierda. ¿Qué me va a sacar de esto? Hasta que se dé mi combinación M y B, que sería mi fase 7. Y mi fase 7 me dice que se detiene. Entonces se dan cuenta, hacer esta lógica con una tabla de fase se vuelve bastante complicado, sobre todo que ahora a partir de una fase podemos tener diferentes, o de una fase, las que están en rojo, digamos que es la fase en la que estoy actualmente. Puede evolucionar hacia diferentes fases. Por ejemplo, de la fase 8, estando en 8, puedo moverme a la fase 9 o a la fase 10. ¿De qué va a depender?
de qué señal fue la que se activó. Y de ahí entonces sigo con mi secuencia de la dinámica. ¿Sí? Hacer esto en un autómata es realmente sencillo. Por ejemplo, nuevamente, si vemos, tenemos mi estado de parado, mi estado de moviéndose hacia la izquierda y mi estado de moviéndose hacia la derecha. Por ejemplo, originalmente aquí, ¿qué decíamos? Con M se me va a empezar a mover a la izquierda. ¿De acuerdo? Sí. Y recuerdan ¿qué dice mi enunciado? ¿Qué pasa si mi carrito se está moviendo a la izquierda y dejo de presionar M? Pues no dice nada, pero asumimos que se para. Bueno, en principio se para, ¿no? Podemos poner M en la idea de que esté presionado y podemos poner M negado en la idea de que se detiene. ¿Se dan cuenta? M negado, perdón, este era izquierda, derecha, sí, A y B. ¿Qué es lo que me está diciendo esta flecha de regreso? Ok, tu carrito originalmente estaba detenido. Recuerden que el carrito puede estar detenido, moviéndose hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces me dice, tu carrito está detenido, alguien viene y presiona el botón M y se empieza a mover a la izquierda. Si se sigue moviendo a la izquierda, pero alguien suelta, en el estado que está moviéndose a la izquierda, suelta el botón M, que originalmente sería ponerlo en un 0, y con esta negación, el estado me da un 1, ¿qué es lo que me dice? Tu carrito se detiene. ¿Sí? Tu carrito, ahora, ¿hasta cuándo se va a volver a mover? Hasta que vuelvas a presionar M. ¿Sí? Y se va a mover a la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que cambie de la izquierda para que se mueva hacia la derecha? Por un lado, que ocurra el evento B. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Pero además ahora nuestra lógica que nos dice, no solamente es que ocurra B, sino que M, ¿cómo debe de estar? Presionado. Liberado. Entonces, si recuerdan, Ah, M cuando está presionado implica un 1. Y M cuando no está presionado, ¿sí? O M no presionado implica 0. Entonces, cuando M negado, en la idea de que lo soltamos, es cuando vamos a tener aquí el 1. ¿Sí? ¿Cómo lo pondré mejor? O sea, M, una lógica de verdad, puede tener el 0 y el 1. ¿Sí? Y entonces M negado va a ser la parte complementaria. Entonces aquí con esta combinación lo que estoy interpretando es como una AND entre las dos señales. Entonces, ¿qué me dice esto? Para que deje de estarse moviendo a la izquierda, M debe estar negado y combinado con que ocurrió el sensor B. Si ya detectó o ya sensó el B, es decir, ya tengo un 1 aquí, pero en el M negado tengo todavía un 0, la idea de que no lo he liberado, se dan cuenta, esto nos da un 0 aquí y no nos da la transición. ¿Siguen toda la idea? Es parte de la lógica de combinacional, combinatoria. ¿Ok? Inclusive puedo hacer más evidente que se va a seguir moviendo a la izquierda mientras M siga presionado. Este autolazo me dice, mientras el botón M siga presionado, esto se va a mover a la izquierda. Cuando M se libere, va a regresar a detenido. ¿Cuándo va a salir de estar parado? Cuando vuelva a presionar el botón M. Ahora, si M ya deja de estar presionado y B, ¿sí?, ya se activa, entonces empieza a mover a la derecha. Y si recuerdan, ¿cuándo va a dejar de moverse a la derecha? Hasta que ocurra el sensor A. Y como es independiente de M, entonces no tiene caso que yo ponga aquí una condición para M o M negada, porque no importa qué ocurra con M, hasta que no detecte el sensor A, se va a detener.
¿Siguen la idea? Sí. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior donde en la flecha que nos indica una transición teníamos un solo evento, podemos tener o hacer uso también de eventos combinados, que eso se enriquece con la idea de aprovechar también información como la que podríamos tener en una tabla de fase. Pues se dan cuenta, este grafo de estados que nos define un autómata, que nos define un lenguaje, representa la lógica completa que tenemos en esta tabla de fase. Y pues es Disculpe, muy... doctor. Sí, Bueno, es que hace rato dijo que podíamos saltar de la fase 8 a la fase 10. Mm, sí, Eso es por la configuración que tiene derecha-izquierda, porque están en el mismo renglón. sí, exactamente. ¿De qué va a depender? Si, por ejemplo, vemos aquí, me fijo en rojo, que quiere decir que estoy actualmente en esa fase, entonces estoy en la línea 7, ¿sí? Entonces me dice, ok, ¿cuál es mi combinación de estados que implica esta fase? El botón M apagado, el botón A apagado y el botón B en 1, ¿sí? Ujú. Es decir, mi carrito ya tocó mi sensor en B. Sí. Y de ahí yo me puedo mover al 9, que sería que por alguna razón mi sensor B se apagara, ¿sí? Entonces mis tres sensores están en 0, ¿sí? O la otra es que yo siga teniendo, estando en esta condición, por una situación mi botón M, mi sensor en M se desactiva, pero yo vuelvo a presionar el botón M. Y para estas tres fases en esta condición, mi carrito está detenido, que no se está Sí, de moviendo ni a acuerdo. la derecha ni a la izquierda, ¿sí? Por eso es Sí. que se dice que puede dar dos transiciones. Creo que había otro lugar donde teníamos también dos transiciones. Aquí, por ejemplo, en la 14. Y si te das cuenta, la 14 es muy similar a la 8. Ujú. Ujú. Y, por ejemplo, De aquí donde acuerdo. tenemos dos líneas en rojo, quiere decir que hay dos fases que pueden iniciar en esta combinación. Y de estas dos fases nos puede llevar a la fase 2. Entonces, sí, una tabla de fases sí es un poquito más rebuscada de la interpretación. Inclusive les comentaba, ya cuando uno empieza a ver la lógica de una tabla de fase, hay situaciones que dices, bueno, ¿y cómo es posible que se dé? Bueno, nunca se va a dar. Sin embargo, en la tabla de fase la tenemos que analizar porque es una posible combinación de evaluar las combinaciones de mis señales. Por ejemplo, esta de aquí, tal vez está la confusión. Dice, ok, doctor, bueno, si estoy en 8 y tengo mi combinación 001, quiere decir que ya llegué y toqué mi sensor en B, ¿sí? Y mi Ujú. botón M está liberado. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Que inmediatamente se empezara a mover hacia la derecha, ¿no? Sí. ¿Sí? Y entonces, si inmediatamente se empieza a mover a la derecha, pues me iría precisamente a ¿cuál? Al 000. Mi botón M está apagado, no estoy en el sensor A y tampoco estoy en el sensor B. Y si te das cuenta, eso es lo que me dice de este lado. Si de estando en 8 me muevo a mi fase 9, y mi fase 9 quiere decir que me estoy moviendo a la derecha. Pero ahora, ¿cuál sería la que me llevaría a mi fase 10? Yo inicio en el 001. Ajá. Por alguna razón, mi sensor en B se me apaga, es decir, este se vuelve un 0. Entonces tengo en A el 0, en el 0. Vamos a ver qué ocurre en M. ¿Qué es lo que haría que mi sensor B deje de estar activo? Que el carrito se movió, ¿sí?
Y como aquí estaba apagado mi sensor M, quiere decir que por un instante de tiempo, mi carrito ya se empezó a mover ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Pero yo vuelvo a activar mi botón M. ¿Sí? Es decir, mi combinación de las señales es 1, 0, 0. Y esa es mi fase 10. Y mi fase 10, ¿qué es lo que me está diciendo? Que pues sí, en efecto, mi carrito se está moviendo a la derecha. Pero lo que me está caracterizando la fase 10 es que el carrito está en medio del trayecto, porque no está activo ni A ni B, pero en un caso tengo activo el botón M y en el otro caso lo tengo apagado. Eso es la diferencia entre cada una de las fases, entre la fase 9 y la fase 10. ¿Sí? ¿Se quedó más Ujú. claro? Sí, sí, Sí. gracias. Ah, Y de bueno, nada. dice que el color rojo es lo que los eventos actuales los eventos actuales, o sea, lo que Sí, sí la pasa. fase actual en la que está. Sí, o la combinación. Ajá, de eventos actuales. Ok, gracias. Sí, o sea, si por ejemplo tú dices, ok, doctor, a ver, ¿qué pasa si mi combinación es 1, 1, 0? Ah, ok, pues entonces venimos y vemos dónde está en rojo, ¿sí? Que puede ser el 2 o el 13, y entonces ya vemos, ah, ok, si está en la fase 2 es porque mi carrito se está moviendo a la izquierda, o si está en la fase 13 es porque mi carrito se está moviendo a la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para una misma combinación de sensores, tú tienes dos posibles combinaciones en el estado del sistema, ¿sí? Sí, Vale. Ok. Bueno. Entonces, nuevamente es importante como para comparar, saber que existen otras herramientas, pero se dan cuenta un grafo de estados o un autómata, en principio puede hacer mucho más compacta la información necesaria para modelar el sistema, más visual, y pues hacemos uso de combinaciones lógicas entre la parte de los sensores. ¿De acuerdo? Ok. Sí, Ahora, ¿y cómo se ve? Sí, ¿qué pregunta tenían? no, ninguna. Ok. Ahora, ¿y cómo se vería en una red de Petri? Y ya con eso terminamos por hoy. La idea en una red de Petri les mencionaba, igual vamos a tener círculos. Ahora, estos círculos en redes de Petri, en teoría de redes de Petri, ya no representan estados, sino se le llama lugares. Estas barritas se llaman transiciones. Y en las transiciones lo que asociamos son eventos. ¿Se dan cuenta? Nuevamente tenemos la misma secuencia de eventos, que es botón M, ¿sí? Sensor B, sensor A. Y en los lugares podemos asociar precisamente los estados, detenido, izquierda y derecha. Entonces, ¿qué me dice mi red de Petri? La diferencia con autómatas principal es que tenemos una marca. Esa marca lo que me va a decir es qué lugar está activo. Y el número de marcas que tenga, o el lugar donde tenga marcas, lo que me va a decir es qué transición se puede llevar a cabo. Por ejemplo, la transición B no se puede llevar a cabo porque no tengo una marca en el lugar que está antes de mi transición. Necesito tener marcas suficientes en el lugar que está antes de la transición o entrando con un arco de entrada a la transición, es como se dice, para que esta transición se active. Entonces, si vemos, tenemos tres transiciones, M, B y A. Entonces, A no puede ejecutarse porque no tengo marcas en mi lugar D. B no puede ejecutarse porque no tengo marcas en mi lugar I. Pero ¿qué pasa con la transición M? ¿Puede ejecutarse o no? Pues sí, porque tengo una marca aquí. Entonces esto lo que me dice es, ok, si alguien viene y en ese momento presiona el botón M, me va a quitar esta marca de aquí y me la va a poner aquí. Y ahora se dan cuenta, la marca lo que me está diciendo es en qué situación se encuentra mi sistema. Ahora lo que me dice es, no está moviéndose a la derecha, no está detenido, tu carrito se encuentra moviéndose hacia dónde, hacia la izquierda. Y se va a mantener moviéndose hacia la izquierda, ¿hasta cuándo? Hasta que ocurra la transición B.
La transición B puede ocurrir en este momento, ¿por qué? Porque tenemos la marca que nos está habilitando esta transición asociada con B. Entonces, en el momento en el que el carrito llega y ocurre B, nos quita esta marca de aquí y nos la pone aquí. Y ahora lo que nos dice es que nuestro carrito se está moviendo a la derecha. Y se dan cuenta, si ocurre M o se vuelve a apretar el sensor B, pues no va a cambiar nada en el sistema porque no tenemos habilitadas esas transiciones. La única transición que se puede habilitar con esta marca es que el carrito regrese a A. En el momento en el que ocurre A, nos quita esta marca de aquí, nos la pone aquí y regresamos a nuestra condición inicial. ¿Sí siguieron la idea? Entonces, esta red de Petri nos modela el sistema original que teníamos aquí. ¿Se dan cuenta? Se parece mucho, simplemente ahora tenemos las transiciones, etc. Lo que vamos a ver es que en el modelado de este sistema lo podemos asociar con una matriz. Y esa matriz nos va a ayudar muchísimo con toda la teoría de álgebra lineal para analizar el sistema. Y además nos va a permitir hacer cosas como lo que son, se le llama sincronización del sistema. Por ejemplo, la próxima clase lo pueden ir revisando. Si yo tengo dos carritos y, por ejemplo, quiero que los dos carritos arranquen, pero solamente si los dos carritos están en la posición A y C, y si se aprieta el botón M, y si, por ejemplo, un carrito ya regresó, no va a empezar a moverse hasta que no llegue el otro. Ese es este tipo de transición compartida. La próxima clase analizamos este sistema, simplemente es para que se den una idea en la lógica de nuestros sistemas. Bueno, vamos a dejarle aquí. Ya empiezo, bueno, ya subo este material en Teams, ¿sí? Y nos vemos el día martes. Sí, profesor, muchas gracias. ¿Vale? De Y acuerdo, pues hoy no hay gracias. clase con el doctor Aranda, así es que. Sí, muchas gracias Muy también. bien. Nos vemos, hasta luego, Ok. cuídense. Sí, sí. Nos vemos hasta luego. Yo voy a